Y, bueno, pues todo aquel que tenga preguntas, tanto entre ellos como gente del público, como también, sobre todo, los que es alumnos del máster, pues os animo a que... ¿Me cambio de lugar? No, dejo acá. No sé si alguien se anima a abrir el fuego. Suele ocurrir. Sí, dos preguntas para Elena. La una tiene, las dos están relacionadas y después te explico por qué te las hago. ¿Cómo se definía la pertenencia a la cofradía de Santo Toribio de Mogrovejo, por un lado? Porque dijiste Castilla-León, pero eso es un término como muy preciso. Tengo ahí, te digo todo. Sí, bueno, y la otra tiene que ver cuáles fueron las relaciones entre la cofradía de la Virgen de la Bien Aparecida y la del Cristo de Burgos. Te explico por qué de las dos preguntas. La primera, porque en el caso de Santo Toribio de Mogrovejo, cuando se crea la cofradía de Cristo de Burgos en la Nueva España, en la Ciudad de México, a Santo Toribio de Mogrovejo se le incluye dentro de los... Hacen un listado de santos montañeses, que no hay muchos, pero entonces intentan buscar. Entonces Santo Toribio de Mogrovejo aparece como montañés de nación sin discusión o algo así, más o menos es la expresión que utilizan. Y en el caso de la Virgen de la Bien Aparecida es porque en la creación de la misma cofradía del Cristo de Burgos hay una auténtica guerra de vírgenes entre los montañeses. Hay una auténtica guerra de vírgenes porque... bueno, todos están de acuerdo en que es la cofradía del Cristo de Burgos, pero después a la hora de hacer capillitas para las distintas vírgenes empieza la gran pelea. En principio la idea es crear una dedicada a la Bien Aparecida, pero entonces los lebaniegos dicen que no, que la suya es la Virgen de no sé qué, y los campurrianos dicen que la suya es la Virgen de no sé cuántos. Entonces, por eso no sé cómo resolvieron este asunto en el caso de Madrid. Gracias. Bueno, no te refieres en lo referente a la de Santo Toribio de Mogrovejo, eso viene en los propios estatutos de la congregación, se dice en todas las zonas de Castilla y León, se dice que Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo era natural de Mayorga, tal, y luego que se incluye la provincia de Liébana, y ahí estamos. Entonces se dice varias veces está incluida la provincia de Liébana, de donde él era y tal. Y entonces, bueno, se dicen además todas las zonas bastante específicamente, tengo allí el papel y luego si quieres te lo leo. Y incluso los confines. Es una de las cofradías que mejor, que definen más precisamente estas cuestiones. Y luego es cuando añaden que como el santo había sido obispo de Lima, bueno, pues también los naturales de la ciudad y del obispado de Lima, pero que cuando él había sido obispo, también era el obispado de Trujillo y tal, incluyen toda esta cuestión. Todo el Perú, en realidad. Y, bueno, una zona, en cuanto a las relaciones entre el Santísimo Cristo de Burgos y la de Nuestra Señora de la Bien Aparecida de las montañas, pues desconozco en Madrid cómo eran en la práctica porque no tengo mucha documentación sobre ellas. Tengo las ordenanzas, pero vamos, poco más, no he conseguido documentación. Probablemente esto en la documentación sobre México se refleje, bueno, probablemente tú sepas más. Pues le pregunto yo a Nora. Ya que no preguntéis, le pregunto yo. Yo iba a hacer, por la última intervención, a Fermín, porque como él ha dicho, tiene el libro y en el libro está casi todo. O sea, mis preguntas están contestadas en el mismo. ¿Podríamos entender de alguna manera que eso es un mercado matrimonial? Bueno, que esta hermandad, a ver, no es una función programática, no es una función que se refleje en las ordenanzas, evidentemente. No. A mí lo que me sorprende es la abundancia de mujeres y de mujeres además de peninsulares.
Y además de origen vasco-navarro, en este caso concreto, de origen. sobre todo en el cuadro último genealógico que nos has dispuesto. Sí, es de origen, son descendientes, ¿no es cierto?, de criollos ya de Argentina, pero evidentemente eran las mujeres hijas, por ejemplo, en el caso del cuadro puntual de Domingo de Basavilbaso, de Vicente de Ascuénaga, es decir, se casaban estrictamente entre ellos, endogámicamente, digamos, por lugares. Y esto los potenciaba en este sentido, les daba mucha fuerza. Además que eran personas de una gran fortuna. Prácticamente estas mujeres recibieron las dotes más importantes del Buenos Aires virreinal, y una de ellas, una descendiente de Basavilbaso, es decir, una nieta de Basavilbaso, de nombre Anita de Ascuénaga, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que hemos visto los Basavilbaso y Ascuénaga como ministros de la Orden Tercera de San Francisco? Llegó a ser una de las virreinas criollas. Es decir, la más alta jerarquía de lo que se podía esperar dentro del orden de las mujeres, ¿no es cierto?, al casar con el que iba a ser uno de los virreyes del Río de la Plata, Antonio Olaguer y Feliu. Es decir, no cualquiera casaba con un virrey, evidentemente, ¿no? Para volver a tu pregunta, sí, se observa incluso en los listados, estudiándolos de una manera muy puntual, esto lleva bastante tiempo, ¿no? La parte genealógica de observar, ¿no es cierto?, todos estos lazos, sí, están totalmente siempre como en un mismo grupo. Y bueno, esto tenía que ver con las reuniones, con su origen, con el hecho de justamente ayudarse los unos a los otros, porque eran situaciones estratégicas, ¿no?, de manejar el poder. Por supuesto, lo que no mencioné, pero salvo la parte de los gobernadores, todos los demás tenían las funciones de alcalde, es decir, los cargos del cabildo, llegaron a ser maestres de campo para Santa Fe, es decir, eran regidores, alferes reales, es decir, todos los ministros habían tenido en alguna ocasión alguno de estos puestos. Y entonces les interesaba estar con sus paisanos, por decirlo de alguna manera, y bueno, seguir entonces manteniéndose en esos vínculos que no le venía en realidad de su estado en Buenos Aires, sino desde mucho tiempo anterior, incluso para sus antecesores desde las provincias vascas y navarras. Yo, si nadie pregunta, yo continúo preguntando, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema. Y ahora, como he dicho, que no había leído el libro, pero hay una cosa que no, porque coincide la pregunta de Tomás con un comentario que has hecho sobre el papel de, o sea, ¿por qué no aparece San Millán de la Cogolla como santo? No, pero un poco ligado a la idea de la lucha de los santos. O sea, es que cuando en el caso de la explicación que he dado San Ignacio, aquí todo el mundo se ha quedado contento y tranquilo. ¿Desde cuándo San Ignacio es el patrón de Álava? Nunca lo ha sido. No había un patrón para las tres provincias. En el momento que estamos... No, pero eso es 1850. No, eso ya no es... San Prudencio se convierte en patrón de Álava en 1690. A ver, es que tenemos que entender que se están convirtiendo en patronos para que luego puedan dar una identidad. Claro. Y si vamos al caso más viejo, que es el de San Fermín, en los años 40, que casi todos los que hablan de San Fermín se les olvida, hubo una lucha entre Pamplona y el Reino de Navarra porque fuese San Fermín o San Francisco Javier. Ahora son los dos y son copatronos del reino. La lucha por la preeminencia. Exacto, y algunos como Floresta de Mizco dice que si es la lucha entre agramonteses y vamos a decir, una sombra, vamos a dejarlo en sombra. La lucha entre los agramonteses y beamonteses, o sea, tenemos que ir a la conquista de Navarra, o sea, a la naturaleza, a cómo se agregan los reinos, a cómo es esa monarquía compuesta, que no vale con decir que es compuesta, hay que ver cómo se compone, porque no se componen todos los territorios de manera equitativa. No. Por ejemplo, el caso que has explicado del monte, es decir, en el 18 La Rioja tiene una identidad, entre comillas, muy indefinida. Que se pero por ejemplo incluía toda la Rioja Alavesa, y de hecho hay muchísimos naturales de la Rioja Alavesa que están en esta congregación. Incluía toda la riojilla burgalesa también, incluso Ágreda de Soria, Prieva y Montenegro de Soria. O sea, era un concepto mucho más amplio, como por otra parte se recoge en la primera distribución provincial de España, que después queda abolida.
La idea era un poco comentario y pregunta, por si alguien quiere intervenir, que tenemos que tener en cuenta que estamos poniendo lo de los santos, pero que son santos que están en proceso de construcción. Se construyen. El caso que has comentado del Cristo de Burgos y de la Viena Aparecida, pues es otro caso llamativo, porque ¿qué es? ¿Todo Burgos? ¿O las montañas estamos hablando de qué? Del distrito de Cantabria, del distrito aduanero de Cantabria, en que las 3 provincias y las 4 villas de la Costa de la Mar formaban una entidad, desde el punto de vista fiscal. Quiero decir que, claro, ¿qué referente utilizamos a veces? Y los santos, ¿qué santos utilizamos? Lo que sí es cierto que en los conventos de San Francisco y en la iglesia de San Ignacio de los Vascos de Madrid, el santo es San Ignacio. Pero una vez que entrabas, te encontrabas con la tripleta masculina y femenina de los santos, varones y hembras, vírgenes y santos, de cada uno de los territorios. San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Luego dentro. Pero San Ignacio se convierte en este caso en lo que da ese criterio de unidad que no había existido antes. Pero yo creo que eso tiene una explicación alternativa, bueno, alternativa no, es una explicación de base, y es que la devoción a San Ignacio es tremendamente potenciada durante lo que se denomina, muy malamente denominada, la Contrarreforma. Es decir, la devoción a San Ignacio la lleva adelante la Compañía de Jesús, que junto con la Orden Franciscana son las 2 instituciones más importantes de toda la Iglesia. Sí. Ahí los vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades hispanoamericanas rivalizando con las propias catedrales a la hora de construir sus templos. Sí. Entonces, San Ignacio yo creo que tiene un peso específico muy grande y en realidad el tomar a San Ignacio como la primera figura del santoral vasco prestigia enormemente al territorio. Es decir, es que es la gran figura geográfica del momento. Entonces, probablemente eso hace que tenga siempre un lugar muy destacado. Yo ahora te añadiría, pero es que estos estaban tan perdidos que en los años 40 en Madrid, Francisco de Zabala dice que sería Santa Teresa de Jesús. Pero es que eso coincide, eso coincide con un momento en el cual en España hay una cuestión debatida sobre el patronazgo, y entonces hay los que se decantan en esa misma época, los que se decantan por Santiago, y toda una nueva oleada de fervor en la que se alía la propia Casa Real, que piensa que hay que declarar el patronazgo de Santa Teresa de Jesús. Entonces ahí, si tú has hablado del conflicto entre San Fermín y San Francisco Javier, a nivel del territorio hispano en ese momento, el patronazgo de Santa Teresa levanta pasiones y hace que se derramen ríos de tinta en alegatos a favor y en contra de Santiago y de Santa Teresa. Fundamentalmente también se quiere acabar con el tributo a Santiago. Entonces la potenciación del culto y del patronazgo de Santa Teresa va un poco por ahí también. Claro. Y luego el potenciar unos santos nuevos, tanto San Ignacio como Santa Teresa son los santos nuevos. De moda. Efectivamente, no solamente de moda, sino que ponen de realce de alguna manera el momento estelar de España en el mundo. Con lo cual, frente a esos patronazgos antiguos, Santiago, viene el nuevo Santa Teresa. Que después hay argumentos tan peregrinos a la hora de rechazarlo como el siguiente, que da casi apuro decirlo. No puede tener el mismo poder delante de Dios una mujer que un varón. Esto se escribía en esas luchas que había internas por el patronato. ¿Quién apoyaba a Santa Teresa? El arzobispo de Toledo. Le interesaba minar cuanto más fuera posible a la sede compostelana, que podía hacerle sombra de alguna manera. O sea que es un juego de intereses en el fondo, sí, y de órdenes religiosas, evidentemente. Sí. Y sobre todo yo quiero hacer una pregunta, Alberto. Perdón, está primera. ¿Sí? Alberto, he visto en el Power que presentaste que hiciste una serie de listados, ¿no es cierto?, de las cofradías en distintas partes, por supuesto, de España y de América. ¿Este tipo de trabajos vos los vas a continuar o, digamos, los vas a ampliar, los vas a ir ampliando? Claro, porque hay un material increíble, a pesar de todo lo que has relevado, ¿no? Ya hay un material impresionante. Continuamente salen a relucir. Mi idea es, lo que tengo en mente es una monografía de aquí a no sé cuánto tiempo, cuando me deje aquí el que está ahí de pie, que no me hace más que embarcarme en donde no me quiero embarcar, y en las cosas estas.
Que quitan tiempo. Lo último, y un poco, ahora te contesto. Sí, sí. Cuando, ¿cómo era este? Acaguet de Vizcay, un viajero vasco-francés que llega en los años 50-60 del 17 al Perú, a Potosí. En su descripción dice que entra en el Potosí, la describe como una ciudad perfectamente, entre comillas, lo de perfectamente bien organizada, etc. Pero sobre todo lo divertido es que cuando ve el cerro, él dice que el cerro se llama Arantzazú. O sea, usa la imagen de la Virgen para referirse, es decir, los vascos, que son los que realmente controlan la plata, Arantzazú, un inciso. A lo que dice, sí, es que realmente la idea es entender que desde mediados del siglo XV, con el caso más problemático, hay antes en Nantes, en la costa francesa, hay un par de casos, el de Nantes es más conocido, que hay una cofradía, yo creo que es de mediados del XV. En 1450 es cuando se crea la Domus Cantabriae, en Flandes, en Brujas, la Casa de Cantabria, la Casa de Vizcaya. Desde ese momento, a ver, y no es baladí, no simplemente, porque los vascos están de... No, es que recurrentemente las siguientes cofradías van recordando, es que nosotros nos queremos organizar como se organizaron hace un siglo en Flandes los vascos, o los vizcaínos, o los de la costa cantábrica, porque en ese caso estamos incluyendo también a los montañeses, frente a Burgos. Y ahí habría que ir otra vez al mundo del comercio, de las luchas consulares, que es un tema muy estudiado, pero bueno, que hay que volver a insistir. En ese largo recorrido que va hasta la última fundación, entre comillas, porque hay una fundación que yo todavía no le he podido meter mano, por decirlo de alguna manera, que es en Toledo. Se intenta, que tampoco creo que se consiga llevar a cabo, crear una congregación también de San Ignacio de los Vascos en Toledo, 1780 y algo. Es el último hito que yo tengo como de creación de este tipo de instituciones, porque tengamos en cuenta que en 1765 se crea la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que rompe completamente esta dinámica. Y ya las 3 provincias de Cantabria ya sí que han pasado a ser las provincias vascongadas. Y ahí entraríamos en otra dinámica también de la propia actitud de Carlos III, Carlos IV, etcétera, y habría que englobarlo en esa dinámica. Por eso los comentarios sobre Aranda, que antes le he preguntado, lo que ha hecho Elena, pues a mí me resultan muy interesantes. Que es la gran pregunta que yo quería hacer a los que hemos intervenido, menos a mí, y a los que estáis. Oye, eso del lobby, ¿lo podemos usar? Pues ¿A alguien se le ocurre otro término? Hombre, Porque es un grupo de término que presión, para todos es muy descriptivo, es muy rápido, es muy ágil, todos entendemos de qué estamos hablando, pero lo del lobby, y yo lo he escrito, a mí me sigue resultando un poco el término comprometedor, y no sé si un poco lejano, no sé si más que metodológicamente, desde el punto de vista teórico, de lo que el historiador ve en los documentos, porque sí que se parece a un lobby, pero no se conforma como un lobby, es un término muy posterior. Pero yo no sé, igual es una pregunta baladí, no, nadie lo tiene que contestar, digo, la suelto ahí, por si alguien quiere intervenir. Yo no lo utilizaría. Claro, es un término muy... Pero entonces me tenéis que decir por cuál lo supliríais. Y muy americano también. Pero ¿por cuál lo supliríais? Pues son grupos de interés. Redes de estrategia, de pertenencia. Sí, claro, porque en el siglo XX, ayer lo comentábamos, mi abuelo era catalán y se vino a Barcelona para casarse con una catalana. Eso era así. Desde Córdoba. Es decir, y después era el círculo español donde se juntaban y hacían zarzuelas. Porque estaban todos juntos. Y podían actuar. Es que les daba una carta de identidad además hacia el exterior, esa fuerza. En esta época es fundamental. No hacia el interior. En esa época también. Y bueno, hoy día también. Yo, perdón, también creo que hay un exterior en relaciones comerciales, matrimoniales, sí, ¿verdad? de todo. Y también es hacia el interior. No, por supuesto, la parte espiritual, sí, bueno, claro. Las experiencias, Por supuesto, cultural. De que el caso de mi abuela, que iba a un convento de monjas porque eran catalanas y podía hablar catalán en Córdoba. Porque no tenía dónde hablarlo, sino el buscar la... Bueno, la cuestión del idioma muy importante. Lo del idioma muy importante. Sí, la comida, todo. Yo cuando pregunto lo del lobby me refiero en un sentido mucho más extenso, o sea, no es puramente económico, sino como, como lo que es un lobby, entre comillas, es decir, como centro que organiza a un conjunto de fuerzas dispares, y cuando digo fuerzas de posibilidades de desarrollo dispares, que nos encontramos, porque todo esto quiero que quede claro, que yo igual no lo he dicho, pero quiero que quede muy claro, que estamos hablando de escala de imperio, continuamente, o sea, aquí no... hay que entender que estamos hablando de la escala de imperio, como ocurre en el Imperio Británico. Antes en el café Tomás me lo ha comentado en un momento, este es el mismo caso que los escoceses. Y un caso muy parecido al de los irlandeses de finales del siglo XVIII.
o de los canadienses o los canadienses británicos, para que nos entendamos, que incluso tienen un club en el Londres de 1780-1810, donde intentan influir, por ejemplo, en el Ministerio de Exteriores británico en su política canadiense. Claro, yo no he encontrado datos tan claros de que se potenciase, pero bueno, los estudios de Mariluz Urquijo sobre el intento de asentarse en Buenos Aires en los años 40, donde el enfrentamiento al final es entre vizcaínos y encartados, o sea, entre vizcaínos y vizcaínos, pero al final lo que consiguen es que no se lleve a cabo el proyecto. Famoso proyecto. A eso es a lo que me refiero en cuanto a lobby, pero es que a mí el término lobby, vuelvo a insistir, me parece demasiado moderno y que conlleva un volumen de connotaciones y de una estructura ya instalada y de un conocimiento previo de ese juego que no sé si es aplicable al 18. Aparte de que... Tiene un elemento que es interesante, no es tanto el paisanaje, fundamentalmente lo que he dicho, la influencia, es decir, un lobby fundamentalmente es un grupo de intereses que quiere conseguir, son conseguidores. Que quiere conseguir algo. Son agentes que tienen como objetivo conseguir algo para alguien. Pero no todo... Para sí mismo o para el grupo. La definición de lobby, y de hecho, la legislación norteamericana, que es la que reconoce los lobbies, y donde tomamos el nombre de lobby, digamos, con el concepto de hoy en día, son exactamente grupos reconocidos de presión que representan intereses y que su objetivo es conseguir, en este caso de los gobernantes, una serie de cuestiones favorables a su grupo. Pero aquí precisamente falta ese reconocimiento a ese tipo de función. Las cofradías eran instituciones con una larga vida institucional, pero en su desarrollo, evolución, la pertenencia, había muchas más institutos, funciones, y luego había mayor fluidez, digamos. Podía ser muy fluido. Y hay momentos y actuaciones. Sí, claro. Y sí que hay presiones, sí que funcionan como grupos de interés en ocasiones, o parte de ellos, también hay muchas luchas internas. Por tanto, es más complejo porque no están definidos como tales, ¿no? Son más polivalentes, digamos, y sí que se pueden encontrar actuaciones de este tipo, pero no solo, claro. Entonces, yo como lobby lo descartaría, pero sí se puede indicar en los contextos precisos en que se actúa este tipo de influencias, ¿no? Sí, es que yo lo que incluiría es, la existencia también de los partidos, de las facciones cortesanas, que llamamos partidos. Eso sí que realmente se acercaría más al lobby, por eso es lo que lo estoy preguntando. El partido francés, el partido español, el partido vizcaíno, algunos llaman el partido... Gainza, creo que en algún momento le llama el partido riojano, creo. No he visto, pero el partido aragonés, desde la época de Olaechea, Rafael Olaechea, pues bueno, está muy claro que existe. Entonces, ese sí que puede ser un lobby. Ahora, la congregación como tal, no lo sé, pero incluso en ese caso... Da un marco para ello. Pregunto eso. Proporciona un marco. Yo creo que lo que falta es el interés de una modificación de los comportamientos de la sociedad a su favor, que aquí no la veo yo. Es decir, yo creo que es más bien una sociedad de beneficios mutuos, sea beneficio individual o colectivo, pero propios internos. ¿Y el término monipodio encajaría en este? En cuanto a que los objetivos son incluso perniciosos, porque siempre buscan los objetivos de ese grupo y no los de lo global, aunque sus presupuestos... Ahí están también las diferencias entre las hermandades, ¿no es cierto?, y las cofradías. Está clarísimo. Aquí sí me gustaría, indicar una cosa, y es que... cuando te has referido a la Venerable Orden Tercera, has dicho que no era ni una cofradía ni una congregación porque no tenía hábito ni sepultura. La Tercera Franciscana lo tenía. Por eso digo, entonces, no, que las cofradías, como si las cofradías no tuvieran hábito y sepultura. Hay multitud de cofradías que tienen hábito y sepultura. Pero acá creo que también cabe la situación. Muchos que pertenecían, al menos en Buenos Aires, a una cofradía, pertenecían a 2 o 3 también al mismo tiempo. En cambio, estaba prohibido, sin embargo, he encontrado excepciones, 2 o 3 casos, digamos, de gente muy encumbrada, que no podían pertenecer a otra hermandad. El que pertenecía a la Orden de San Francisco no pertenecía... Bueno, en Buenos Aires eso está así. Es decir, perdona, ¿no? Pero te digo porque incluso era
como una especie de traición pasarse a otra hermandad. No, si me dejas... Había una competitividad, ¿no es cierto?, además entre la hermandad de San Francisco y la hermandad de Santo Domingo. La de la Merced no tenía tanta así fuerza, en las cuales prácticamente el que pertenecía a una hermandad no podía estar en otra hermandad, pero sí en varias cofradías. Sí, por eso ha sido estudiado. Es que la característica de la Venerable Orden Tercera es ser una auténtica orden religiosa. Claro, claro. Es una auténtica... Exactamente. Es decir, la característica que la define no es ni el hábito ni la sepultura, sino es ser una auténtica orden religiosa. De hecho, se llama tercera orden porque la primera es la masculina, era la regular, la segunda es la femenina y la tercera es la de seglares. Entonces yo creo que es interesante que quede eso claro, porque tenía tal característica de instituto religioso que tenía carácter unitario y universal. Por eso no era necesario volver a ingresar. Exactamente. Tenía noviciado y profesión. No, eso directamente, incluso yo lo tengo en otros trabajos. Lo que pasa es que es imposible referirme, por ejemplo. Es decir, hay cosas que quedan más o menos entendibles. Lo que yo quiero marcar fundamentalmente... Si me dejas continuar, es que algunas cosas que has dicho no me parece que cuadren demasiado. Por ejemplo, no pueden pertenecer los regulares. Pero sí que pueden pertenecer. Pero sí los clérigos seculares. Es decir, por su propia constitución de orden, un benedictino no puede ser terciario franciscano. Claro, pero y por eso mismo, lo que tú acabas de indicar, la Venerable Orden Tercera, cualquier miembro de la Venerable Orden Tercera no puede ser de la Venerable Orden de Santo Domingo, porque son órdenes. De la misma manera que uno no puede ser jesuita y carmelita. No, claro. Por eso, entonces, pero sí pertenecer a cualquier tipo de cofradía, porque es otro ámbito, por así decir, es otro ámbito. No, esto está clarísimo. Sí, ahora también es cierto que las venerables órdenes terceras, yo por lo menos lo que he comprobado, es que tienen una tendencia innata a parecerse cada vez más con el paso del tiempo en su funcionamiento al funcionamiento de una cofradía ordinaria. De hecho, el mismo título de abadesa no es propio de la orden tercera. Claro. Es decir, eso es una infiltración ¿puedo decir algo? De una orden. Puedo decir algo. Lo que pasa es que toman el nombre, las abadesas, la más alta magistratura femenina dentro de la Orden Tercera de San Francisco, como si fueran de la segunda orden, es decir, las clarisas. Las clarisas tenían, después fueron cambiados los nombres, a partir del año más o menos 1910, comienzan a llamarse presidentas. ¿No es cierto? Estoy refiriéndome a las mujeres civiles dentro de la Orden Terciaria Franciscana. Pero en tiempos anteriores, desde su constitución, en lo que hace a Buenos Aires, a Santa Fe, a distintos territorios de la Argentina, tomaban el nombre de abadesas, yo creo que como si fuera un parangón, ¿no?, de la segunda orden, la de las clarisas, que también cambiaron su nombre en Argentina. Después fueron capuchinas, después volvieron a llamarse clarisas, es muy largo el relato. Bueno, es que ya como se ha prolongado, en mi pregunta, no sé si viene a cuento, no era una pregunta, era un comentario, y además me han surgido otros comentarios, entonces voy a aprovechar para hacerlos todos juntos. Primero, cuando le preguntaba a Elena sobre el asunto de las vírgenes, no era una pregunta tan banal como pudiese parecer. O sea, yo creo que fundamentalmente los santos sirvieron para crear identidad. Entonces, y eso me permite relacionarlo con otro aspecto. Las identidades no son tan claras como tendemos a verlos desde ahora mismo. Es decir, o sea, parece que ahora mismo tenemos unas identidades limitadas. Pongo algunos ejemplos que son evidentes. Y el caso, además, de la provincia de Liébana, yo creo que es un caso muy particular. Cuando a uno de los montañeses en la Nueva España se le envía una comunicación para formar parte de la Cofradía del Cristo de Burgos, dice que él no es de las montañas de Burgos, o sea, dice que él es leonés y que por lo tanto que le agradece mucho la invitación, pero que la rechaza porque no tiene nada que ver con esto. Y la respuesta de la cofradía, por otro lado, es una respuesta muy interesante desde el punto de vista de la identidad, porque lo que le dicen es, bueno, pásasela a otros montañeses que sean cantábricos, es decir, o sea, él acepta que es montañés, pero le dicen que no. Claro, en ese juego de identidades, la adscripción de las vírgenes es un asunto muy importante. Yo creo que además el caso de La Rioja no es excepcional, juegan un papel mucho mayor fuera que dentro como elemento de identidad. Por eso era mi pregunta, pero que tenía que ver con ese asunto que
Yo creo que tendemos a utilizar como identidades fosilizadas, utilizando divisiones administrativas actuales y que son muy poco útiles. Estaba pensándolo cuando veía el gráfico, por otro lado excelente, que nos presentaba Nora, que claro, Nora estaba hablando de vascos y navarros, pero en realidad lo que aparecía ahí era simplemente ese colectivo norteño que aparece por todas partes en todas las relaciones con América. Entonces, si en vez de utilizar vascos y navarros, utilizamos ese colectivo norteño, incluyendo asturianos, riojanos, del norte de Burgos, etcétera, la verdad es que nos está definiendo algo mucho más preciso. Y relacionado con esto, el otro comentario es el del mercado matrimonial, ¿no? Perdón, es que me estoy extendiendo, pero es que se me acumularon los comentarios. El mercado matrimonial yo creo que es muy interesante, porque la verdad es que son grupos profundamente endogámicos, que tienen una endogamia de segunda generación, es decir, generalmente se casan con mujeres criollas porque el número de peninsulares son muy pequeñas. Yo lo que he encontrado en el caso de la Nueva España es que esta endogamia es gradual, es decir, tienden a casarse con criollas de segunda generación de la zona más cercana. Hay una cierta endogamia norteña en general, otra vez volvemos a lo mismo, pero hay una carencia absoluta que es muy llamativo de matrimonios con la vieja élite criolla. Es decir, en el caso de la Nueva España, vizcaínos y montañeses se casan entre montañeses y vizcaínos, entre ellos, pero raramente, cuando digo raramente, la verdad es que estoy utilizando casi por cuidarme, porque en realidad yo no he encontrado un solo matrimonio, por ejemplo, de esta élite vizcaína montañesa del siglo XVIII con la vieja élite criolla descendiente de los conquistadores. Ni un solo matrimonio, lo cual es una cosa realmente sorprendente como elemento de comparación. Pero no dudo de que lo haya, quiero decir, o sea, simplemente lo digo como dato excepcional. Entonces, yo creo que eso sí que sería un asunto que habría que ver con detalle, y tenía otra cosa, pero ya no me acuerdo qué era, o sea que nada. ¿Puedo contestar? Bueno, en el caso del territorio argentino pasa de una forma bastante diferente. En realidad los vascos que van llegando, especialmente en el siglo XVIII, porque son distintas oleadas, ¿no es cierto? Una cosa son los vascos del XVI, otros del XVII. No es lo mismo todos en un mismo marco y espacio y en una cronología. Hay diferencias. Muchos de los vascos, fundamentalmente del siglo XVIII, tratan de casarse con hijas que son, en realidad, está estudiado, ¿no es cierto?, hijas de los primeros pobladores y de los fundadores. ¿Por qué? Porque esa es la élite de la aristocracia, digamos, porque no se puede hablar para Argentina de una aristocracia de la misma manera que se puede hablar para México o Perú. Era distinto. Entonces, los vascos que arribaban se casaban con las descendientes a través de los siglos de los conquistadores. En el caso de Santa Fe, que tengo uno de los ministros, la Coisqueta, se casa nada más ni nada menos con Martínez, una señora de la élite, doña Martínez, Ana María Martínez del Monje. Y ella, por supuesto, es una más de la lista dentro de estos ministros que descienden de los conquistadores. Y esto solamente se puede saber a través de estudios muy minuciosos, que evidentemente uno no va a estar haciendo la genealogía de cada uno de los ministros, sino que se basa en estudios precedentes. Y para eso entonces están los estudios científicos, por decirlo de alguna manera, de serias instituciones que atestiguan sobre ellos, ¿sí? En el caso del territorio argentino, pero también hay para México, a través, por ejemplo, de los estudios del doctor Javier Sánchez Ruiz, ¿no?, que justamente ahora está sacando los tomos de la nobleza titulada. Pero vuelvo a comentar, no significa lo mismo los vascos, navarros y el entorno, ¿no es cierto?, de los marcos geográficos de los que llegaron en el siglo XVI, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con los del siglo XVII en cuanto a sus rasgos endogámicos, porque en los primeros tiempos de la conquista no había mujeres, ¿sí? Lo importante del siglo XVIII es que se casan con descendientes de conquistadores, de los cuales muchos de estos antepasados, ¿no?, de estas mujeres en realidad tienen origen nativo. No sé si me explico, son nativas, es decir, que provienen incluso de un mestizaje posterior, pero que evidentemente van a formar lo que es la élite local. La última cosa es que se me
También en la polémica esta del lobby, ¿no? Claro, yo creo que el problema de la palabra es que nos suena un poco casi extemporánea, ¿no? Utilizar el término lobby. Ahora, desde luego, vuelvo a referirme al caso de la Nueva España, que supongo que es un caso un tanto particular. En el caso de la Nueva España, de la Cofradía del Cristo de Burgos y la Cofradía de la Virgen de Aránzazu actúan como auténticos lobbies porque fundamentalmente uno se los encuentra en dos partidos, que son el partido de los vizcaínos y los montañeses, y son los mismos, es decir, o sea, aproximadamente son los mismos. Y claro, ahí el lobby es muy claro, porque lo que están controlando es el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, con lo cual ahí el papel de lobby con respecto a normas, si cobran las alcabalas o no cobran las alcabalas, etcétera, es muy claro y muy preciso. Yo no sé si emplear el término lobby o podemos emplear otro, pero en todo caso son un grupo de presión económica, por decirlo de alguna manera. No, bueno, quería así retomar un poco para atrás. Creo que hay una gran diferencia entre, porque Nora hablaste de hermandad, y había otras hermandades. En Córdoba hubo Hermandad de la Caridad, Hermandad de San José. Es decir, yo creo que la gran diferencia es que son terceras órdenes. Terceras órdenes. Totalmente diferentes en nacimiento y en funcionamiento a las cofradías. Y en tiempo, porque las terceras órdenes son del siglo XVIII, que es donde se abroquelan. ¿Cómo? Bueno, en el caso de Córdoba son del XVIII. Bueno, sí, habría que ver. Son medievales. Sí, no. En el que estoy hablando 1221. Estoy claro, hablando, no, pero está refiriéndose a Córdoba. No, estoy hablando de lo que, es decir, estos lo que lobby pasa, o control de poder y relaciones. No, espera, déjame terminar. Sí, pero no es del 18. Bueno, en el caso de Córdoba se producen, por eso hay que matizar, y América fue muy diferente, de norte a sur, de este a oeste, y lo que habla de Argentina, que yo hablaría de América Meridional, o las gobernaciones, es decir, porque la gobernación del Tucumán, la gobernación de Buenos Aires, siempre se identifica como el virreinato, Buenos Aires porque fue capital del virreinato al final, pero del periodo hispánico, pero la gobernación del Tucumán tuvo mucha mayor fuerza económica, cultural, universidad, cumplimos 400 años, y la de Buenos Aires apenas 100 y pocos. Regionalismo, pero es verdad. No, regionalismo, pero es verdad. Lobby regional. Bueno, lo que pasa es que entonces, en el caso de Córdoba, las terceras órdenes, que tampoco se ha podido entrar de San Francisco, tienen una función muy económica y muy de lobby, porque se abroquelan los mejores. En cambio, tengo listas, yo les llamo guías de teléfonos, aunque tampoco lo son, de cofrades de todas las nacionalidades que no sabemos quiénes son, y pues fueron vascos que fracasaron totalmente y no lograron, y que son esos desconocidos que a mí me interesan más. Bueno, Ana María, puedo contestar rápidamente, prometo. Y creo que esto que te dijo, cuando dijiste, son del clero secular los que podían ser de las terceras órdenes, no regulares. Claro. Sí, total. Sí. Una cosa que te quería comentar, que es lo siguiente. Lo que pasa que prácticamente hay un libro único escrito en el año 1920 por un terciario franciscano, 1920, que es Enrique Udaondo, cuyo libro es Crónica Histórica de la Venerable Orden Tercera de San Francisco en la República Argentina. Y abarca entonces la mención de todas las regiones y la constitución de la Hermandad Franciscana Seglar. Pero bien dice, para el año 1920, que en algunos casos no existen antecedentes en los cuales se pueda fundar. No obstante eso, para Córdoba hay un trabajo de María Ignacia Garzón de Noales, algo así, que trabaja fundamentalmente la orden franciscana en su generalidad, y tiene un capítulo sobre la orden tercera, y justamente dice de que si bien no hay libros que atestiguen la nómina, ¿no?, de los hermanos terceros, sin embargo ya hay antecedentes desde el siglo XVII en las cuales las personas en sus testamentos señalan que desean ser enterrados con el hábito de San Francisco porque pertenecen a la orden tercera. Es decir,
Claro, es decir, del siglo XVII. Es decir, la Orden Tercera de San Francisco, incluso en el Buenos Aires, ya actuaba con nóminas especiales desde 1697, pero desde muchísimo antes ya hay situaciones expresas de que había terciarios franciscanos. De eso de las identidades, yo recuerdo que Francisco de la Guardia era un comerciante nacido en la zona de La Gran, en la Rioja Alavesa, que estaba en Cádiz. Eso que va a ser utilizado por Xavier María de Munúe, el conde de Peña Florida, como uno de los enlaces transatlánticos para empezar a difundir la idea de la vascongada. Entonces, en una de las misivas, que están aquí en el archivo del Territorio Histórico de Álava, dice La Guardia que le ha venido un navarro, pero de ahí, de la frontera. O sea, le ha venido a pedir que quiere ser de la vascongada uno del Baztán. Y dice, pero este no es navarro, es francés. Y tres cartas más tarde nos dice que le ha venido otro navarro de la Ribera y que este sí es navarro. A ver, el sur de Navarra y el norte de Navarra culturalmente no son la misma Navarra. La Rioja Alavesa, como muy bien ha dicho aquí Fermín, pues era más riojana que alavesa. O sea, a ver, nuestros mapas actuales, los mapas administrativos de Javier de Burgos y los anteriores, pues no nos son útiles. No nos son útiles para entender estas identidades, entre comillas, que yo lo que creo que hay que subrayar es que se están formando. Y sobre todo que todo esto lo que refleja es la llegada progresiva desde finales del 17, el incremento migratorio que no somos capaces de cuantificar y que no es nuestro objetivo, pero que todo esto que os hemos estado contando es un reflejo de ello. Hay que organizarse y, sobre todo, como acabas de decir, aquellos que no tienen éxito, que por eso a mí, cuando me preguntaba si iba a trabajar esto, es que a mí no me interesan las élites. A mí lo que me interesan son los que no tienen éxito, porque son los que no aparecen en la historia, pero son defendidos por estas entidades. Sí, si los débiles. me permites entrar aquí, yo creo que los obispados constituían una referencia territorial mucho más natural, porque estaban constituidos sobre una base incluso prerromana, y que identificaban mucho más el territorio del obispado que el de las provincias, que no dejan de ser unas realidades artificiales. Es que fíjate, incluso en Salamanca y Valladolid, en las naciones universitarias, son los obispados. Sí. Es el obispado, no son los vascos, es el obispado de Calahorra y la Calzada. Eso es, pero... Y engloba también a los navarros y a los montañeses. Tiene absolutamente toda la razón. Después de este inciso sí que me quería yo referir a un asunto que me has dado pie con tu última intervención de los que no tienen éxito. En Logroño, supongo que lo mismo que en otros muchos sitios, teníamos una cofradía de vizcaínos, pero los vizcaínos eran los peones de albañil. Con lo cual, los que limpiaban la basura en Madrid. Con lo cual hay un concepto notablemente diferente. Lo que es la cofradía de vizcaínos, que existe como tal, pero no es los oriundos de Vizcaya, sino todos los que se dedican, que la mayor parte eran naturales de Vizcaya, se dedicaban a labores de peonaje. Exacto. No, a cualquiera, o sea, cuando hablamos nosotros, claro, los datos que nos quedan son los datos de, entre comillas, de la élite, como dice Nora, de las élites de las oligarquías. Pero claro, hay un mundo detrás. Hay un mundo detrás que no es capaz, no tiene posibilidad económica de dejar documento, no tiene dinero para documentar, no tiene... Están, por ejemplo... Y es la única manera de acceder, es una de las únicas, no la única, pero una es estas. Es una de estas. Pero están, por ejemplo, a través de los nombres de los que son, digamos, no es la élite, los factores, los pequeños mercaderes, los que tenían las chalupas, ¿no? No sé si se entiende lo que son pequeños navíos. No, porque tal vez acá no. Y los canteros montañeses, y los fundidores de campanas montañeses, habría que ir por sectores artesanales, mercantiles, que ocurre lo mismo con los franceses que vienen a la península, los caldereros, que ya estudiados a las Ausens, en el Valle del Ebro. O sea, lo que tendríamos que ver es en el cambio atlántico. Transatlántico, ahí es más complicado. Una última pregunta de Marcelino, que ya casi es la hora. Vale. Venía pensando todo el tiempo en esta conclusión que están llegando ahora al final, de los débiles, los que no dejaron huella. Sí. Y pensaba, bueno, en los orígenes de San Francisco y en lo que describió... ¿no? La humildad, sí. Pareciera que no tiene nada que ver. Sí, pero es así. Y digo, cuando se arman todas estas relaciones, este mercado de matrimonial, todo eso lo entiendo, lo de las redes, los comerciantes, los nombres de los buques con Santoral y demás, lo entiendo, y lo entiendo para el siglo XVIII, pero ¿hay alguna relación real en algún momento entre esta realidad casi virtual,
conoce cuál es el término que usó recién Fermín, que me pareció muy interesante, y la capa social. O sea, ¿hay alguna devoción hacia Francisco, San Francisco, para que se instale ahí o se instale y después ven qué hay abajo? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Yo no sé. ¿Querés contestar? San Francisco de Asís es el santo probablemente más popular de la De la Iglesia. humildad, Construido desde de la abajo. humildad. Y sobre Pero todo sí. ha contado con una orden que ha llevado la espiritualidad de San Francisco hasta el último rincón, Del mundo. sea en la península, en el resto de Europa o en toda América. En Asia también. Es decir, han llegado... En 1871, en mi pueblo, bueno, mañana voy a explicar un poco que no había nada, era la nada. Claro, bueno, pero es muy contemporáneo. Había Claro. un curandero casi indígena, y la gente le llamaba a San Francisco. Súper interesante. Sí. Muy interesante. Por eso digo, No, la influencia... Raíces antiguas. entre la gente y lo que ustedes hablan. Hombre, No, pero es que No, pero los había una franciscanos han estratificación. tenido una labor siempre muy relacionada, sobre todo con las capas sociales más bajas. Sí. Es decir, nunca los franciscanos han sido una orden destinada, por ejemplo, como la Compañía de Jesús, a formar las élites, sino más bien han sido... Bueno, pero yo Y quiero en ese contestarle- sentido, la Venerable Orden Tercera, como todas las venerables órdenes terceras, lo que hace es abrir la inmensa multitud de privilegios de la Orden de San Francisco a los laicos, a los seglares. Entonces, ahí se incluyen desde San Roque de Montpellier Sí. hasta San Luis, rey de Francia. Claro, los Es decir, reyes abarca toda... hasta el más pobre. Que los dos son los patronos de la Tercera Orden. Claro, O sea, San San Roque Roque de y San Luis, rey de Francia. Entonces, quizás la Orden de San Francisco también ha sido una de las que más claramente ha puesto la universalidad de la salvación al alcance de todo el mundo. Es decir, no importa de qué categoría social seas, da igual. Entonces, esa cercanía también ha hecho que la Orden de San Francisco se nutra de todo tipo de personas, pero fundamentalmente de gente de capas sociales más bien bajas. Lo que le ha dado también una gran popularidad. Es decir, probablemente no creo que hayamos descubierto ningún motín contra franciscanos. Es decir, siempre han sido una orden muy cercana. El pueblo la ha sentido como muy suya, muy suya. ¿Puedo agregar algo? Cuando comenté que más o menos para la segunda mitad del siglo XVIII se consideraba que había, es decir, algunos fallecidos, por supuesto, que había habido una cantidad general de 3.000 personas, obviamente la mayor cantidad de ellos eran de las capas más humildes. Lo que pasa que la dirigencia, ¿no?, era lo que yo estaba marcando. Junto a esa dirigencia venía bajando, ¿no es cierto?, en una línea, toda la estratificación de la monarquía, es decir, hasta los más pobres, pero todos ellos en ese tipo de grupo no solamente abrevaban, ¿no es cierto?, en fuentes religiosas, espirituales, la trascendencia del alma, etcétera, etcétera, sino en fines concretos que los ayudaba a sobrevivir. Es decir, hasta el último peón que tal vez encontraba en esa cercanía, en las reuniones, que no eran para todos, ¿no es cierto? Es decir, había algunas veces que sí, las misas eran generales, pero después la capa dirigente tenía día y hora de reunión. Pero de cualquier forma, dentro de esas salas, de ese manto, ellos conseguían entonces, trabajos, involucrarse en contratos, en síntesis, sobrevivir. Es la historia del mundo. Los que no se van, los comerciantes de Vitoria, que yo estudié con mi tesis, todos se entierran con el hábito de San Francisco. Todos. Y en Madrid El más pobre y el más rico. Ahora, el más rico se pone el hábito de San Francisco y luego en su testamento dice, y encima que me pongan el de Santo Domingo y el de Santa Rosa de Lima y tal. A ver, yo no sé si es, igual esto es una butada, pero ábrame usted todas las puertas. A ver, no tiene una correspondencia exclusivamente con la riqueza, pero sí que es cierto que el 100% de los comerciantes, hijos, hijas, mujeres, hábito de San Francisco. Humildad, que es como muy bien has comentado, dentro del mundo del desarrollo del capitalismo. Y la usura y otros elementos. Está También es estudiado que... por María Isabel, la doctora María Isabel Seoane de Buenos Aires, de CONICET, en el sentido espiritual, ¿cómo era? El sentido del testamento indiano. Entonces, justamente a través de cientos y cientos de revisiones de testamentos,
hábitos busca saber con qué hábito, si el dominico franciscano, buscaban ser enterrados. Y no, tiene preeminencia absoluta el franciscano. Sí, hay numerosísimas, hay numerosísimas indulgencias. Buscaban porque era el intercesor directo. Hay que entender la mentalidad de la época. Tal cual, El tal hábito cual. franciscano, San Francisco es el patrono de los pobres. Sí. Cuando uno de la Bueno, élite... no, patrón de los pobres nunca se declara. Cuando se iba a morir, lo que pretendía es presentarse ante el Señor de la manera más pobre, humilde. más humilde. Ahí está, leamos a Santo Tomás, leamos a San Agustín, donde hacen en la Suma Teológica, etcétera, en la Suma contra Gentiles, hablan de la importancia de la humildad y de presentarse ante Cristo humildemente. ¿Y cómo uno representa la humildad? A través de la pobreza. Y quería terciar en esto de la identidad, ya que agarró la palabra, no me van a cortar. No le van a La cuestión de los orígenes regionales responden, yo creo, más a problemas epistemológicos actuales, inquietudes, digamos, actuales a lo que realmente eran. O sea, si queremos conocer verdaderamente la identidad de esta gente, tendríamos que saber si hay cartas privadas como las hay, donde dicen, no, yo me siento o yo soy de tal sitio. Como en la mayoría de los casos esto no sucede, vamos a los testamentos. Y en los testamentos podemos atisbar, a través primero de los nombres que les daban a los hijos, ¿no? Que respondían normalmente a los patronos de sus pueblos, no de sus regiones, de sus pueblos, ¿no? Porque aquí la identidad es de valle a valle, sobre todo en el País Vasco, y en el norte de la provincia de Burgos, en las Merindades y en Cantabria. Porque claro, yo me he encontrado gente de Guipúzcoa que dicen que son vizcaínos, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora Generalizando. Y en Caracas, en los levantamientos de Caracas, les llaman vizcaínos y son todos guipuzcoanos y navarros. Toda la gente de la compañía, básicamente, eran guipuzcoanos. En el mismo saco, sí. a través de sus devociones particulares. Entonces, ahí sí vemos, nos podemos acercar bastante a la identidad. Porque bueno, decir, no, y no es crítica, ¿no? Pues un rey riojano de Cameros, bueno, pues igual se sentía de Burgos, ¿no? No de Burgos, pero vamos, uno de Urrica, ¿no? Pero uno de Regumiel de la Sierra, que está al lado entre Soria y está en La Rioja, pues es muy probablemente que se sintiera más cerca. Sí, sí, los tenemos comprobados, incluso en el libro ese aparece la relación de los pueblos de La Rioja y de los de alrededor. Pero más bien se sentían del alfoz. es que no tenían, sobre todo, esa mentalidad tan juridicista que tenemos nosotros ahora y que vemos unos límites tan claros. Entonces no estaban tan claros. Pero hay un instrumento que es precioso, por ejemplo, cuando has puesto las merindades, José de Vitialinaje, de la Bureba. En las actas del señorío de Vizcaya aparece, cuando él es nacido en la Bureba, aparece como parte del bando oñacino y votado como tal. Espera, si es... Su padre era de allá. Porque él, al aceptar que se le elija, está aceptando voluntariamente que se quiera reconocer como vizcaíno. Ya tienes un tipo documental que te lo permite. Los certificados de vizcainía igual. Vamos a responder a la mentalidad. En aquella época, la idea era, la definición de patria era el lugar de los padres, donde había nacido mi padre. Sí, el lugar de origen de los padres, sí. En el sentido latino, sí. Cercano, lógicamente, a donde había nacido su padre. Sí. Era de ese linaje, de la casa solariega, que es fundamental para entender... Eso es que no, por una razón muy sencilla, porque el padre Feijó, en su gran tratado, eso lo escribió en lo de Madeira, saca un término que no aparece ni en el RAE, ni en el diccionario de la Real Academia Española: paisanismo. No paisanaje, paisanismo como versión negativa, perniciosa. Por eso venía la pregunta del lobby. Es que está surgiendo el paisanaje, el concepto de paisanaje en el 18. A ver, que es que el paisanaje no es nuevo. Hay que crear, porque yo soy paisano dentro de, como tú muy bien has afirmado, una provincia que tiene comarcas, o como Tomás ha hablado de zonas diferentes, o como en La Rioja tenemos zonas muy diferentes. Hay que construir ese nuevo paisanaje. Y la propia respuesta de Feijó va ahí. La casa solariega es cierta
pero se sobrepasa cuando ya estás en México y si no eres de una casa solariega que es capaz de crearte el camino migratorio. Ese es el problema, que es que tenemos una masa de gente que ya no tiene casa solariega y que se va a ir a México y se tiene, entre comillas, de manera muy vulgar, que buscarse la vida. Y entonces cuando estas cofradías aparecen y dan una respuesta porque ya no sirve el sistema tradicional del 17, ni del 16 ni del 15. Ahora tenemos una masa, yo no la puedo cuantificar, ni creo que haya nadie que tenga capacidad de cuantificar la masa migratoria del 18. Pero es obvio que ha habido una explosión exponencial. Y ese es el problema. ¿Cómo soluciono esto? Y entonces yo entiendo que La Rioja, que no tiene, por ejemplo, un organismo detrás para defender institucionalmente como territorio, sí tiene Logroño, pero no La Rioja. Y en el caso vasco tienes cada provincia que hace sus pequeños esfuerzos en el 17. En el 18 se tienen que unificar. Y luego de ahí derivan los nuevos objetivos que puedan surgir del lobby. De ese lobby del que hemos hablado, o de ese grupo de presión, o como lo queramos llamar. O sea, yo no anulo la existencia de la casa solariega, cuidado. Lo que digo es que hay otro mundo de gente que no tiene casa solariega. Y luego tenemos otros mundos, como te decía en Cameros, que por ejemplo, todos son hidalgos. Mientras que en la zona de alrededor de las Cameros no son hidalgos. O del solar de la piscina, en La Guardia y en la Bastida. Y resulta que una casa, dices que yo soy del solar de la piscina, por lo tanto soy más hidalgo que el rey. Sí, los Tejada y en también, Soria, sí, los ejemplo. 12 linajes de Soria. Todo es el norte. Sí, es el Soria. norte, pero habría que escudriñar por estos valles pasiegos, Roncal, y ya no solo quedarse con el Santo Bastán. Hay más que el Bastán. Hay Roncal, hay otros valles navarros, hay valles como el de Ayala, hay valles del Pas, hay valles en Asturias, hay una Asturias occidental. O sea, es que la geografía es tan compleja que España se ha hecho... ya no problema, como decían al principio, se ha hecho compleja, muy compleja. Entonces lo que va desapareciendo es la España, entre comillas, que nos vendieron, bueno, ya no voy a repetirlo, de los años 40 a los años 70, y que se sigue revendiendo. Es otra España, la de la monarquía compuesta. Yo no soy aquí el doctor para decir cómo tiene que ser, pero yo creo que es un camino que ya está muy, historiográficamente y académicamente, muy bien o sea, muy bien encauzado y con un debate ya muy desarrollado. Lo único ahora, en el caso de la inmigración y estas cofradías, deberíamos de vincular la inmigración y estas cofradías a ese mismo proceso para entender esa complejidad de la que todos nos hacemos eco de una u otra manera. Una modesta opinión. Y tiene que ver con el tiempo y el espacio. Exacto. Fundamentalmente. Sí. Eso es sine Son las qua non. No es lo mismo el 19 que el 18. En La Rioja hay un detalle muy curioso y muy concretito, es que hasta el día de hoy, cuando se habla de la Virgen de Valvanera como patrona y cuando se la declaró como patrona, aparece en todos los lugares de La Rioja y Cameros, siempre. Sí. Bueno, le comentaba yo antes que cuando fui de párroco recién ordenado de cura a Cameros, fui de párroco ortigosa de Cameros, la gente lo primero que me preguntó, usted es riojano, ¿verdad? Es que Camerano es Camerano. De Logroño a Ortigosa hay 36 kilómetros o una cosa así. Como el Ayalés es Ayalés. Pero hay un corte psicológico en Viguera. Claro. Para arriba es Cameros y para abajo no. Entonces yo era riojano. He encontrado gente que ahora se meterían dentro, se encuadrarían dentro de La Rioja, que dicen ser de Burgos. Porque parte de aquella zona en el siglo XVIII correspondía a la provincia de Burgos, igual que las montañas de Santander. Logroño era de la provincia de Burgos porque no existía la provincia de La Rioja hasta la división de Javier de Burgos. El problema es que no existe La Rioja. Es el partido de Logroño y el de Santo Domingo son de la provincia de Burgos y el de Calahorra de Soria. Cuando se unen, claro. El problema nuestro es el epistemológico, o sea, ¿cómo definimos de dónde son esta gente? ¿No? Entonces, si utilizamos criterios actuales, ¿no? Geográficos actuales, o utilizamos qué criterios históricos utilizamos. Ese es el problema, porque aquí no nos ponemos de acuerdo, porque igual para lo que a ti puede parecer uno de La Rioja, pues igual a mí me puede parecer que es de Burgos, o que es de Álava.